nuevamente les saludo muy cordialmente y alegre de poder estar culminando ya este tiempo. El Señor nos permite cerrar un ciclo más relacionado con este tema de la adoración. Soy enfático una vez más en la importancia de esta disciplina, pero entendiéndola desde el fundamento, como la palabra de Dios lo presenta y como el apóstol Pablo nos ha desafiado durante estos 21 días, que debemos adorar a Dios de una manera racional, lógica, pensada, y que en esa adoración debe estar incluido nuestro cuerpo como parte del cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo y como miembros de ese cuerpo precioso que es la iglesia. Quedamos en una ilustración pendiente para presentar acerca de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, y es que hay unas razones de fondo suficientemente importantes, valiosas y grandes por las cuales debemos adorar a Dios, que están entre el capítulo 1 y el capítulo 11 del libro de Romanos, y que el apóstol Pablo los titula de alguna manera las misericordias de Dios. Allí están presentadas, yo diría que no todas, pero sí una gran lista de misericordias de Dios, y tal vez de las misericordias más importantes, porque son las que tienen que ver con nuestro destino, con nuestra relación con Dios, con la renovación del nuevo hombre que Dios hizo por medio de Cristo en nosotros. Quisiera entonces mostrar la ilustración que quedó pendiente, y es el caso de el endemoniado de Gadara. Cuando este hombre es libre de esas legiones de espíritus inmundos que le atormentaban, en San Marcos capítulo 5, versículo 19, nos muestra que este hombre que había sido libre de esos demonios, voy a leer el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Había nacido un amor tan profundo hacia Cristo que él quería unirse al grupo de los discípulos. Y el versículo 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí aparece la palabra misericordia, y tiene un sentido bastante significante, porque si revisamos la historia de este hombre antes de que Jesús intervenga para hacerlo libre, es un hombre que está completamente dominado por los espíritus inmundos. Así que en él no hay ninguna esperanza por sus propios medios, por sus propios méritos, de llegar a tener una relación con Dios. Él no tiene prácticamente voluntad, su voluntad está sujeta, esclavizada por los espíritus inmundos. Tienen ellos la libertad de afligirle, tienen ellos la oportunidad de aún hacerlo lacerar su cuerpo, de hacerlo gritar, de hacerlo sacarlo del entorno social, porque dice que vivía en los cementerios, en las tumbas, aislarlo, hacer cuantas cosas el diablo quiera con él. Pero este hombre ni siquiera pide a Jesús que lo haga libre. Cuando se da cuenta que Jesús está por allí, pareciera que los que hablan son los demonios increpando a Jesús y casi que obligándolo o ordenándole que se vaya de allí, porque Jesús allí no tiene nada que hacer. Así que eso es la misericordia. La misericordia es aquellas cosas que nosotros no hicimos nada para ganárnoslas,
que nosotros estábamos completamente impedidos para alcanzarlas y que Dios decidió, como el caso de este endemoniado, hacerlo libre, que Dios decidió intervenir. La pregunta de pronto para nosotros es, porque encontraríamos una diferencia abismal entre nosotros y el endemoniado de Gadara, probablemente. Diríamos, no, pero es que yo no estaba así como ese en las tumbas, eh, eh, mal trajeado, lacerándome el cuerpo. No, yo no estaba así. Pues el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que no solamente estábamos igual que él, pareciera que estuviéramos peor, porque por lo menos, aunque estaba en esa condición, tenía vida. Pero en el libro de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que, voy a leerlo para que nos demos cuenta de que no estábamos muy distintos a la situación de ese hombre de Gadara, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, voy a cambiar, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo, a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces mire que estábamos muertos, andábamos en la misma condición de este hombre a la voluntad de los espíritus inmundos. Y aún voy a leer el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, eso fue lo que vino a salvarnos a nosotros. Las riquezas de las misericordias de Dios. Y el apóstol Pablo dice que este debe ser un motivo para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en un culto racional, en una adoración lógica a Dios. El primer motivo aparentemente podría ser esa vida que nos dio Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué deberíamos hacer todos los días, todas las mañanas? Levantarnos, agradecer a Dios su misericordia y decirle que queremos caminar con Él en obediencia y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo ponemos bajo el señorío de Cristo, lo disponemos a su voluntad, que queremos andar en sus propósitos, haciendo su voluntad y en obediencia. Eso sería lo lógico para comenzar un día en una adoración que Dios espera de nosotros. Nos veremos para terminar entonces esta serie y ya estaremos hablando de el mes de septiembre, lo que el Señor trae en la siguiente serie. Dios les bendiga.